Muchas veces usamos la base de la cebolla para volver a plantarlas, pero a esto también lo podemos hacer con los ajos. La próxima vez que lo usemos en la cocina, vamos a elegir los más grandes y en vez de cortar la base tan fina como hacemos siempre, vamos a dejarle una parte blanca de no más de 1 centímetro para que tenga la energía necesaria para que empiecen a brotar, y a la otra parte la vamos a usar para cocinar. Lo interesante es que según la época del año en que hagamos este cultivo, podemos usarlo de dos formas. Si lo hacemos en primavera o verano, donde la planta pueda crecer con buena luz, nos puede servir para sacar hojas verdes y usarlas como verdeo. Pero si lo hacemos en otoño, algunas de estas plantas pueden llegar a tener el tiempo suficiente para crecer mucho más fuertes y terminar dando nuevos ajos. Para esta primera etapa de activación, podemos usar una bandeja o cualquier recipiente con perforaciones por abajo para que no acumule exceso de agua. Ponemos una capa de tierra de unos 4 a 5 centímetros y vamos a plantar los ajos con la parte cortada mirando hacia arriba, y es mejor dejarlas destapadas para que puedan salir las nuevas hojas. Las regamos para que empiece toda la activación y lo vamos a dejar en un lugar con buena luz para que empiecen a brotar. Durante los primeros días vamos a ver que lo primero que salen son las raíces, y a veces puede pasar que las raíces empujen y levanten un poco de la base del ajo, y si nos llega a pasar, le vamos a poner tierra todo alrededor para que crezcan mejor. Cuando veamos que las hojas van creciendo, al almácigo lo vamos a mover al sol, y cuando las plantas tengan unos 5 a 10 centímetros, ya las podemos empezar a trasplantar. Y dependiendo el uso que le vayamos a dar, si buscamos hojas verdes para usarlas como verdeos, a las plantas las podemos poner mucho más juntas, y para este caso, al momento de cosechar las hojas, es mejor hacerlo de forma escalonada para que las plantas puedan volver a rebrotar. Pero si queremos darle la posibilidad de formar nuevos ajos, a la siembra es mejor hacerla en otoño, y si no tenemos lugar en casa, al cultivo lo podemos hacer en macetas o botellas grandes que estén bien perforadas por abajo, y vamos a poner una sola planta. Y si las pasamos a la huerta, las vamos a trasplantar dejando unos 15 a 20 centímetros, y ese espacio es el que va a ayudar para que desarrollen mejores raíces y se formen ajos de mejor calidad. Es normal que durante todo el cultivo de los ajos empiecen a aparecer malezas, y siempre va a ser mejor tratar de eliminarlas para que no compitan por nutrientes. Y dos puntos muy importantes son el suelo, que tenemos que tratar de buscar que sea suelto. Si llega a retener mucha cantidad de agua, le podemos agregar arena para que el exceso de agua se vaya más rápido. Y por otro lado, al cultivo de ajo lo tenemos que hacer en algún lugar en la huerta donde reciba como mínimo unas 6 a 8 horas de sol para que las plantas puedan crecer mejor. Y a los riegos durante todo el cultivo se lo vamos a hacer cuando la tierra se empieza a secar, pero cuando lleguemos a la etapa de la cosecha, a los riegos se los tenemos que bajar para evitar que el exceso de agua pueda afectar a los ajos antes de que los empecemos a cosechar.